Pero qué chico ¿cómo se mete con los agrotóxicos? Por favor, todas las manzanas ordenadas, ¿qué importa? Dice, son veneno, por favor, mi amor. Mi mamá nos daba ¿Qué? con la máquina de Flea. Ah, sí. ¿Te acordás cuando tiraba Flea en Qué toda rico el olor a Flea? Y a mí nunca me pasó nada. Me salió una teta en la espalda, pero me la operaron y listo, mi amor. Tanto drama con los agrotóxicos, por favor. ¿Qué quieren que comamos? Bueno, esa es una visión. Lo hacen irónicamente, pero esa es una visión del Menanzi, lo hacen irónicamente, pero es una visión de los agrotóxicos. Es una visión absolutamente sesgada, es una visión que no se compadece con la realidad, es una visión lamentable que tenemos muchos argentinos porque nadie se ha puesto a investigar verdaderamente cómo es que avanza el glifosato o cualquier agroquímico. Acá no vamos a hablar de una sola empresa, un solo laboratorio. Son muchas empresas las que hacen los mismos productos o las que hacen diferentes productos y que después esos productos terminan en nuestra mesa. Quieras o no quieras, la irresponsabilidad del productor termina en la mesa. La irresponsabilidad del productor, pero también la falta de controles del Estado. Y esto no es solamente de ahora, esto viene de hace mucho tiempo. Y los agrotóxicos también son parte del sistema. Porque el agrotóxico ingresa a tu cuerpo y puede causarte cáncer o cualquier tipo de enfermedad, pero después vas a necesitar los remedios oncológicos. ¿Y sabes cuánto genera un paciente con problemas de cáncer a los laboratorios que después te venden el medicamento? En la Argentina, casi entre 80.000 y 100.000 dólares por año, un paciente que tiene cáncer. Entonces el negocio es tremendo, es terrible. Más de 500 millones de dólares mueve el negocio del glifosato y los agroquímicos. Pero por fuera de eso está el negocio de las enfermedades, lamentablemente, ¿no? Sí, detrás de eso está el negocio de las enfermedades y hay algo mucho más grande que los productores agropecuarios y el mismo Estado. Son empresas muy grandes que te imponen esto como sistema. Una de las pocas formas que vos tenés para tratar de darte cuenta si estás en problema es hacerte un análisis. Bueno, eso es lo que hicimos nosotros. Eso es lo que te hiciste vos. ¿Y en dónde lo realizaste, Miguel? Me hicieron un análisis el laboratorio Farestaye, que me pidió 2 muestras de sangre, muestras de orina, que lo que terminaron determinando, y ahora lo vas a ver en detalle, es que tengo un insecticida en sangre y que tengo glifosato en el cuerpo. Es el único laboratorio que hace, no es el único laboratorio en la República Argentina que hace este tipo de análisis. En un país en donde el CONICET o varios estudios dicen que es uno de los más contaminados con glifosato del mundo, del planeta, hay un solo laboratorio que te hace esto. Es en Mar del Plata, Miguel, ¿no? Sí, es en Mar del Plata, es prácticamente el único que hace esto. Y vos fíjate que es casi el único que hace este tipo de análisis, pero nadie lo conoce. Nadie lo conoce al laboratorio prácticamente, pero el problema de fondo es que nadie se entera del problema. Vamos a los resultados, Miguel, por favor, vamos. Mira, el resultado está en lo que tiene que ver con glifosato primero. Acá tenemos lo que figura acá, mira, que dice... Glifosato en orina. AMPA, bueno, ahí es metabolito de degradación de glifosato. 1.40... es 1.40 microgramos por litro en orina. Bien. Esto es la prueba de que tengo glifosato en orina y que tengo glifosato en el cuerpo. Eso es el análisis que salió hace unas horas. Y el otro tiene que ver con el análisis en sangre, que es el que vamos a ver, que es el que determina que tengo uno de todos los tipos de insecticidas que se usan. Ahí vamos a ver, hay muchísimos valores que se van tomando. Sí, son distintas sustancias que se van buscando y que, bueno, en realidad te detectaron la que está en la cuarta. Mirá. ¿Sí? 1.70 tenés. Es 1.70 microgramos de litro en sangre de clorpirifuetil. Tiene que ver, esto, 1.70, tiene que ver con un insecticida que lo que me plantean los médicos es que está mucho en los alimentos, en las hortalizas, en las frutas, en las verduras, o sea que yo no consumo verduras cerca donde están fumigando. Lo único que hago es lo que hace la mayoría de la gente, comprar en la verdulería, en el supermercado. Señores, lo que vamos a ver ahora es un resumen de medios de todo lo que se ha dicho acerca del glifosato y los agroquímicos en todas partes del mundo. Dale. Es como que mucha gente está afectada en el mismo sistema. En proporción a los habitantes que tenemos, los casos de cáncer que hay casos es alevoso. Do not believe that glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you.
It's, You want to drink some? We have some here. I'd be happy to, actually. But You- not really, but Not really? I know it wouldn't I hurt mean, me. if you say so, I have some No, glyphosate. I'm not stupid. El tema del glifosato, eso son cuestiones míticas. Okay, so you No, but I know so it's dangerous, I right? know people try to commit suicide No, with no, it and but fail let's- fairly let's- regularly. Tell the truth. It's not dangerous to humans, no. No solo de cáncer, malformaciones o personas que tienen problemas en la piel. El glifosato puesto dentro de la célula en cantidades pequeñísimas produce malformación. Sí, el glifosato es probablemente cancerígeno en los humanos según varias pruebas. Enfrente a una señora que perdió al marido de cáncer de pulmón. Un muchacho de 30 y pico de años, un testículo menos. A la vuelta una chica tiene cáncer de mama. A 2 casas más, una chica que perdió el esposo de cáncer. Una mujer de 50 años ir a verse una muela y tener una leucemia. So are you ready to drink one glass of No, glyphosate? I'm not an idiot. Además es un producto bastante poco nocivo. Then the interview is finished. That's a good way to solve things. Yeah. Este lunes comenzará en la provincia de Córdoba un juicio histórico, el primero por contaminación con agrotóxicos. Que en este caso le costó la vida a una chiquita de 12 años. Al menos en el último tiempo murieron 100 personas de cáncer. Murió tras ingerir una mandarina que había sido rociada con agrotóxicos. Yo ya sé con el futuro de mi hijo es que contraigan esa enfermedad del cáncer y mueran. Ese es el futuro. Se murió por el uso de agrotóxicos. El tema del glifosato, eso son cuestiones míticas. El primer proceso penal de la historia argentina en la que se ventilará un homicidio por el uso de agrotóxicos. Se sigue fumigando escuelas. Y se trata de eso, de las fumigaciones ilegales. Con un mosquito que estaba fumigando enfrente de la escuela. En Santa Fe, 700 escuelas fumigadas. En Entre Ríos, el 80% de las escuelas fue fumigada por lo menos una vez en horario de clase. El olor era muy feo y fuerte y los chicos entonces empezaron a tapar la nariz y bueno, salimos corriendo para adentro. Y han efectivamente comprobado que hay glifosato en toda la cuenca. El glifosato puro produce malformación. Desde el Río de la Plata hasta la altura de Paramedio, ¿no? Probablemente cancerígeno en los humanos. Esto trae como consecuencias alteraciones en la salud de las poblaciones enormes. Tell the truth. It's not dangerous to humans, no. So are you ready to drink one glass of No, glyphosate? I'm not an idiot. Then the interview is finished. That's a good way to solve things. Yeah. Es increíble porque en distintos programas en distintas partes del mundo, en Francia, en Estados Unidos, hablan de Argentina como uno de los ejemplos a decir de contaminación por glifosato. Grobo Copatel, el rey de la soja, diciendo no, eso no es así. ¿Por qué no le piden a esos tipos que toquen el glifosato, que se lo pasen por las manos, por los brazos, por el cuerpo? Porque esos tipos los mandan a los peones que representaba el Momo Venegas. Esos son los tipos que tocan el glifosato, los que representan el Momo Venegas. Ahora, anda a preguntarle a Grobo Copatel si alguna vez realizó, aunque sea 5 aplicaciones, 5 nada más en toda su vida. Son unos caraduras porque saben que es veneno, es insecticida, mata, absolutamente mata. Y genéticamente el ser humano lamentablemente comparte con distintas especies lo mismo. Con los gusanos, comparte con animales, hasta con plantas. Entonces, ¿por qué si mata un gusano, por qué si mata un insecto no te va a matar a vos? Que te la expliquen. Nosotros te vamos a explicar con ejemplos claros de que esto es así. ¿Sabes qué? Hablamos en toda la Argentina con distintos científicos, del INTA, de la Universidad de Corrientes, de Paraná. Todos hicieron análisis de que en el Río de la Plata los peces tienen glifosato. De que en el Río de la Plata de 300 muestras tomadas, 120 muestras tenían glifosato. En el Río de la Plata hay glifosato, pero ninguno quiere hablar en cámara. ¿Por qué los científicos no quieren decir las cosas como son? ¿Por qué hacen primero los estudios y después no lo quieren comunicar? ¿Sabés cómo termina alguna gente? Pasa Bilbaso, 300 kilómetros de Capital Federal. Este es Fabián Tomasi. Y esta persona te va a contar, fíjate por favor, esta persona te va a contar cómo se puede terminar con glifosato en sangre. Cómo termina la vida con glifosato en sangre. Claro, esta persona tiene más dosis que Miguel. Pero era un aplicador. Pero las cosas terminan inexorablemente donde va a terminar la vida de Tomasi. Va a comenzar a ver en detalle cómo está la vida de las personas como él, que están muy expuestas a los agroquímicos, cómo viven y qué tan en riesgo está la vida de ellos en estos momentos.
Vamos a hablar con Fabián Tomás, a 300 kilómetros de Capital Federal, va a seguir Lazo. Yo trabajaba en una empresa de fumigación aérea, en la cual me desempeñé como peón rural. En la misma no nos dieron posibilidades de enseñarnos qué es lo que estábamos manejando. Entonces contraje un problema en mis manos, me decretaron una polineuropatía tóxica severa. Eras peón y ¿qué tenías que hacer? ¿Cómo manipulabas vos los agrotóxicos? Íbamos a un determinado campo donde había una pista improvisada. Llegaba el avión, había 60 bidones, el piloto se bajaba y decía 60 bidones de 20 litros cada uno, vamos a dividirlo en 3 vuelos. Esa era la matemática que se utilizaba. 20 por vuelo. Que no es así. Nosotros echábamos para que no sobre nada. El de campo decía, échale todo. Que ni sobre, con lo que me salió, échale todo. ¿Pero vos te acordás qué sustancias eran? Sí, clorpirifos, metamidofos, 2,4-D, glifosato, cipermetrina, endosulfán. ¿Vos tocabas esa sustancia? Sí, continuamente, sin guantes, sin nada, porque el guante te quita la posibilidad de seguir trabajando. Pero parece que las sustancias son mágicas. ¿Para qué protegerse tanto? Para cargarlos y después lo vas a esparcir en el aire. Nunca nadie, ninguno de los dueños te dijo, che, ponete algo, protegete. Yo salía de trabajar, mi nena era chiquita, me bajaban de la camioneta y yo con la ropa llena de veneno la alzaba y la abrazaba con 4 años. Fíjate vos, a eso yo lo llamé el abrazo de la muerte porque realmente eso era. Mi señora lavaba la ropa mía de trabajo con toda la ropa de la familia en el lavarropa. Al no saber, la ignorancia te lleva a esas cosas. ¿Y a tu nena no le afectó? No sé, esto es incertidumbre. Es como yo te diga, no, vos quédate tranquilo que vos estás en Buenos Aires y como estás alejado del campo no te va a pasar nada. Es mentira, esto es mucho más grave de lo que realmente se plantea. ¿Y a vos te afectó, digamos, de qué manera? ¿Cómo es tu proceso interno? Yo me estoy secando. Literalmente, secando. Y estoy perdiendo la motricidad. La medicina es parte de toda esta maraña de complicidades, ¿no? Yo siempre le exijo a la medicina que digan lo que saben, pero es así de sencillo. Un político me dijo, vos defendés la ecología, yo defiendo el progreso. Dice, vos si querés alguna vez que te voten, decirle que te voten los árboles, me dijo. Abrazaba a su hija con la ropa de trabajo llena de glifosato. Nadie le decía nada. Hoy está casi solo con esa lucha. Esto es pelear contra el sistema. Esto hace glifosato. Yo no sé cuánto tiempo me queda. Siempre digo que es muy duro esto. Y ni sé a quién voy a convencer y a quién no. Pero háganos la gauchada de escucharnos, aunque no nos entiendan, y de que vean de que así como está la agricultura actual que nos impusieron, nos va a terminar matando a todos. No hay futuro posible si seguimos haciendo esta clase de agricultura sintética. ¿Cuánto tiempo estuviste laburando así como peón y tocando y manipulando esta sustancia? Bueno, no quiero llegar a que cometas el error de pensar de que es por tiempo. Las sustancias necesitan un segundo para afectarte. ¿Alguna vez los dueños del campo o alguien manipulaban con ustedes los...? No, nunca, no. Ah, o sea que algo sabían, digamos. Hay un montón de pilotos muertos que nunca lo van a reconocer. Viene gente del campo acá a casa a preguntarme qué tienen que hacer, pero ya están enfermos. Esto no es fácil, ¿eh? Yo hace 1 año que no salgo de acá de casa. Claro. Pareciera ser de que no es conveniente, la verdad. Acá los muchachos de Urdinarrain, los concejales han sacado una ordenanza que dice que tienen que fumigar 600 metros de distancia de cualquier población. Eso de los 600 metros, de los 1000 metros, 2000 metros es ridículo.
4 años que falleció de cáncer en el estómago. Cuando estuvo en el hospital Posada, Jeremías, le preguntaron al padre si estaba cerca de una usina atómica o de alguna curtiembre. Los toxicólogos de Posadas vieron que tenía intoxicación. Entonces a lo que él recuerda, yo vivo en el campo, dice, soy encargado en un establecimiento en el campo. Y tengo atrás la máquina fumigadora y los tachos. Y mi hermano murió exactamente de la misma manera. Él muere en un grito con un cáncer fulminante de hígado, a lo que yo dije, vos quedate quietito, que el veneno va a venir a buscarte, porque es la verdad. Si ustedes supieran cómo el veneno se desplaza en el ambiente para que la temperatura y la humedad puedan seguir avanzando y matando, ahí ustedes verían esta problemática de otra manera. Al final de nuestro programa vas a ver un médico, un capo, un chico joven que ha sido uno de los pocos testigos. Hubo 30 testigos en contra del glifosato en La Haya, los llamaron a La Haya, a la Corte Internacional de La Haya, para declarar lo que había visto en los pueblos de la República Argentina. Más de 150.000 casos relevados. Y te va a contar cuántos casos de cáncer hay en algunas localidades más que en Capital Federal. Y vas a ver que el tema de los agrotóxicos sí verdaderamente son los agentes que generan distintos tipos de enfermedades. Esta es Mariela Leiva. Mariela Leiva es una directora de una escuela muy cerquita de Basavilbaso. Un día estaba dando clases. Hay un protocolo en Entre Ríos a seguir cuando se fumigan las escuelas. Escucha esto, ¿no? Hay un protocolo a seguir cuando se fumigan escuelas. ¿Qué tiene que hacer una docente? Tiene que cerrar la escuela, encerrar a los chicos en el aula, salir a buscar a sus padres, que los padres se lleven a los pibes de la escuela, y es a tratar de evitar de que se siga realizando la fumigación. Esta señora fue rociada justamente con glifosato, igual que todos sus alumnos. Está el juicio en este momento dándose, y la semana que viene, esta semana, está la sentencia. Esto es una muestra del nivel de impunidad que tienen, porque no es solamente que se ponen a usar estos químicos que producen un daño en la salud en cualquier lugar. Lo hacen sobre los colegios, sobre chicos que están yendo a clases con el guardapolvo puesto. Bueno, esto te muestra el nivel de impunidad que tienen para manejarse, por lo menos en Argentina, este tipo de empresas. Por eso acá hay que recordar lo que recién veíamos de Grobo, Copatel y todos los grandes productores que dicen que no le hace nada a nadie el veneno. Le tiraron veneno a los pibes, fíjate. Contame qué pasó ahí. Bueno, yo me disponía a realizar mi tarea diaria. Después de izar la bandera, se siente el ruido de una avioneta que comenzaba a hacer una aplicación en el campo aledaño a la escuela. El avión hacía la fumigación más o menos a 100, 200 metros de ahí, pero cuando daba la vuelta pasaba por sobre la escuela. Veía el avión pasar por encima de la escuela y ¿qué? Nos decían que teníamos que cerrar puertas y ventanas y tratar de que el veneno no ingrese para que no se intoxiquen. Es que había un protocolo de actuación cuando se estuviera fumigando al lado de la escuela. Claro, vos tenés que llamar a la policía y quedarte en el lugar. No podés irte de la escuela. ¿Y vos qué hiciste en ese momento? En ese momento salgo, llamo a la policía y lo primero que hago fue documentar. Cuando yo entro al aula, ya había una nena vomitando. ¿Una nena de qué edad? De 9 años. Llega la policía, los nenes empiezan a estar mareados, otros con mucho dolor de cabeza, dolores de panza, pero la directora del hospital nos auxilia enseguida, viene y atiende a los niños. Eso se aporta después en la causa, que hacemos la denuncia en la Fiscalía de la cabecera del Departamento Uruguay. ¿Avanzó eso? Se elevó a juicio. Se elevó a juicio. Es el primer juicio en la provincia de Entre Ríos. Es el primer juicio en contra de los agrotóxicos indiscriminados, sí, sí. Posteriormente, a los 10 días más o menos, el fiscal que actúa en la causa libra un oficio en donde se le solicita que se le extraigan muestras de sangre y de orina a los niños y a mí. Nos contestan de que no tienen los medios necesarios para saber si tenemos agroquímico en sangre. Claro. Y eso consta en la causa también. Así que si vos me decís si hay un daño,
¿No lo sabes? No lo sé porque no sé si tengo agroquímico. ¿Y la en justicia sangre. tampoco lo sabe? Tampoco. ¿Y cómo va a fallar si no lo sabe? Está caratulado como daño ambiental. ¿Hay muchos casos de cáncer en la zona? Hay mucho caso de cáncer. ¿A partir de cuándo fue que se empezó a incrementar? Mira, el modelo productivo que se instaura hace 20 años. Y desde ahí sigue cada vez avanzando más. Numeral el ADN, todos envenenados es el hashtag. Vos podés estar de acuerdo o no con la quita de retenciones. Pero con estas cosas, cuando se trata de salud, cuando se trata del más débil, no hay otra forma de ponerse a favor del más débil. ¿Y sabes por qué te lo digo? Esa directora te decía que la justicia tiene que determinar si esa fumigación afectó a los pibes y le afectó a ella. Y la justicia no tiene los medios para saber si le afectó o no le afectó. Entonces van a juicio y después vemos. Pero ¿cómo van a determinar si le afectó o no le afectó si no tienen los medios? Lo que se hizo Miguel, que detectaron glifosato en su cuerpo, lo hizo en Mar del Plata, porque hay un solo laboratorio. Ahora la justicia no puede garpar ese laboratorio para hacerle a 10, 13 pibes más la directora y determinar fehacientemente que lo que hicieron fue fumigarlo, que lo que hicieron fue envenenar a esos pibes y a esa directora. No puede la justicia. Lo que te vamos a mostrar además dentro de un rato es cómo a la clase política le interesa muy poco que esto se conozca, porque hay demasiados intereses que están detrás y que hacen que no se muestren estos casos y que no se muestren este pueblo del que te va a contar Tomás ahora. Urdinarrain, también muy cerquita de Basavilbaso, la concentración de glifosato en Urdinarrain se encuentra entre las más altas a nivel mundial. Una investigación publicada por la revista Internacional, y habla de la revista Internacional, y realizada por científicos del CONICET, dice que Urdinarrain encabeza el ranking mundial de contaminación por glifosato. Ahí los concejales, ¿qué hicieron? Dijeron, hay tantos casos de cáncer, leucemia en pibes, se han muerto muchos niños, se han muerto adolescentes, jóvenes y también ancianos de cáncer fruto de estas situaciones. ¿Sabés qué hicieron los concejales? Quisieron regular la distancia que hay entre los centros urbanos y a donde se fumiga, a 600 metros. Se la pasaron por las bolas los productores, porque no hay controles. Bueno, concejal, ¿se está trabajando en Urdinarrain en alguna ordenanza para tratar de legislar el tema de lo agroquímico, no? Planteamos un resguardo ambiental en una distancia de 600 metros donde no se pudiera fumigar. Llegamos a esta ordenanza que se aprobó en diciembre del año pasado. O sea, ya está en vigencia la ordenanza, digamos, ¿no? La ordenanza está en vigencia para que la zona de resguardo ambiental sea justamente eso, que a nosotros nos preserve de algunas cuestiones que nosotros estamos viendo en el medio ambiente, si se quiere, y que lo está sufriendo todo el país. Se ve claramente eso, ¿no? Sí. Nosotros buscamos Urdinarrain por internet, si uno busca, aparece un estudio que se ha realizado justamente en el pueblo, que dice que es el pueblo más contaminado del planeta. Sí, un estudio que se hizo desde el CONICET que dio que la acumulación de glifosato en suelo era muy alta, pero a ver, no es que nosotros Urdinarrain seamos la ciudad más contaminada, sino que es una característica del modelo productivo que atraviesa todo el país. ¿Será lo mismo en Córdoba, en Santa Fe, en todos lados? Por supuesto. Tenemos una ley nacional de medio ambiente del año 2002, se cumplen muy pocos puntos. ¿Por qué cree que no se controla? No sé si se tratará de intereses o qué, pero estamos complicados para las generaciones futuras porque nosotros estamos trabajando en cuestiones productivas que tienen que ver con las necesidades de hoy en día. No tenemos en cuenta las generaciones futuras y el principio de sustentabilidad habla justamente de eso. Nosotros tenemos que preservar de acá para adelante, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Bueno, ahí te diste cuenta cómo viene la mano. Uno de los pueblos más complicados de la República Argentina no pueden regular los 600 metros que debe haber de mínima distancia los propios concejales. Pero lo que vas a conocer ahora es el testimonio del exdirector del Hospital Regional y Zonal de Urdinarrain, en donde dice los casos de cáncer son tremendos, la cantidad de casos de cáncer son tremendos. ¿Y sabes qué le pasó al exdirector del hospital? Su hijo se murió de cáncer, un niño muy pequeño se murió de cáncer.
Y nos explicaba este exdirector del hospital que vio entrar a muchísima gente con las mismas patologías, que había 2 pibes que eran hijos de productores agropecuarios que murieron de leucemia, y los productores agropecuarios no quieren parar con las fumigaciones. Estamos en problemas si el Estado no regula y si el Estado y los científicos no se comprometen a informar no solamente a los productores, sino a la población en general que producen los insecticidas. Estamos complicados. Lo que nos cuenta también es la alarmante cantidad de jóvenes y niños por encima del promedio que están con cáncer. Eso le llamó mucho la atención y se produce casualmente en los lugares que están más expuestos a los agroquímicos. Seguimos en Urdinarrain, hablamos con el exdirector del hospital. Alberto, vos sos médico, trabajás acá en Urdinarrain. ¿Qué empezaste a ver de raro a partir de 2007, con el boom de los ojos? Tumores en gente joven que son por ahí poco prevalentes, que uno no los venía viendo. ¿Tumores de qué? ¿Dónde supuestamente? Glandulares, por ejemplo, de tiroides, testiculares, neurológicos en chicos, leucemias, y después por ahí otros un poco más raros, incluso que osteosarcomas, rhabdomiosarcomas. ¿Y antes de 2007 eso no se veía con tanta frecuencia? ¿Cómo era? Uno no los veía y aparte nos llama poderosamente la atención este tipo de tumores en gente joven fundamentalmente, ¿no? ¿Vos sufriste una situación particular? Yo en el 2010, mi nene se enfermó de un tumor neurológico y en el 2016 falleció. Pero bueno, no es el único caso, hay muchos chicos, otros que fallecieron, otros que están peleándola todavía. Se hace más hincapié en el tema económico y no tanto en la repercusión que puede llegar a tener hacia la gente, a la salud en general. Por ahí un ejemplo, el glifosato figuraba como que era biodegradable y después con el tiempo demostraron que no. Si yo me pongo a pensar en frío, nos están utilizando como conejitos de India. A veces te comparan de que hay gente que han estado expuestos y nunca le pasó nada. También hay personas que por ahí fuman 3 atados de cigarrillo y jamás le pasa absolutamente nada, y hay gente que con 5 cigarrillos por día puede llegar a tener un tumor pulmonar. Y lo que no puede quedar en duda es que el cigarrillo hace mal. Obviamente. Está diciendo el exdirector de un hospital, te lo está diciendo un médico, con el sufrimiento de haber perdido un hijo por las mismas causas. Y ahora vas a escuchar el testimonio de una directora, pero esta vez de Gualeguaychú, que también tiene glifosato y tiene un insecticida en sangre. El drama de la maestra que convive con glifosato en el cuerpo. Desde septiembre de 2012, la directora de la Escuela 66 de Costa Uruguay Sur convive con el veneno en su cuerpo producto de una fumigación ilegal. ¿Sabes qué hacía esta directora? Vivía con sus propios hijos en la escuela. Son directoras de escuelas rurales. Cuando los gobiernos te dicen, no, porque la verdad que vamos a fomentar la educación y la educación tiene un rol importante, ese político no vale nada para la educación. La que vale es la directora, que vive en la escuela, que su vida es el trabajo de educar a los otros. Y cuando le da su vida al laburo para educar a los pibes en las zonas rurales, para ver si se pueden integrar a la sociedad, la fumigan. A ella, a sus hijos y a los alumnos. La directora estaba poniendo el cuerpo todos los días para ayudar a los alumnos y terminó enferma. Le diagnosticaron efectivamente que está envenenada. En estos momentos se está haciendo un tratamiento, pero como no hay ningún estudio serio de qué es lo que te pasa cuando tenés este veneno en el cuerpo, ella no sabe qué es lo que va a pasar. Un dato muy importante, Miguel. Dijiste que se está haciendo un tratamiento. Ese tratamiento es cada 3 meses internarse un mes. Un mes. Pasa 3 meses, un mes pasa internada. 3 meses de nuevo fuera del hospital, un mes nuevamente internada. Y así sucesivamente. ¿Sabes qué le pasa a esta docente? No tiene para pagarse el tratamiento y por eso no lo hace como le prescribieron los médicos. Fíjate. Bueno, veníamos
Venimos desde 2010 denunciando fumigaciones en los campos linderos y en 2012, en septiembre, en pleno recreo de la escuela, el mosquito fumigando en el campo lindero. El viento estaba para el lado de la escuela, así que la deriva llevaba todo absolutamente al patio. Mandé llamar a los papás que se llevaran sus niños, eran muy poquitos en ese momento, eran solo 13, y me fui al campo. Intentamos que el mosquito pare de hacerlo. El señor no paró hasta que no terminó. Había niños en guardapolvo, estaba la bandera puesta. Hice la denuncia, vino la policía, hablaron con él y bueno, se inicia una causa. Eso es importante decirlo porque en general los productores dicen que cuando hay viento no les conviene aplicarlo, con lo cual nunca aplican con viento. Sí, ese día sí. Ese día sí. Todo lo que se dice que se debe hacer no se hizo. Hoy en la escuela o cerca de la escuela no se fumiga, pero eso tuvo un costo grave para vos, ¿no? Sí, para mí sí. Nos ofrecieron hacer un análisis de sangre para ver si teníamos algún agroquímico en sangre y me dio positivo que tenía clorpirifos etil. ¿Qué es eso? Es un insecticida. Afecta la parte neuronal y atrofia los músculos. 2 años después supe que tengo glifosato también. Un insecticida y un herbicida. Y los dos están vinculados justamente a la actividad que realizaban cuando vos sos directora. Sí, digamos. yo vivía en ese momento en la escuela. Yo vivía ahí con mis hijos. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Cómo estás? Y en estos momentos estoy con un tratamiento en un centro de rehabilitación neurológica. ¿Y vas cuántas veces? ¿Cómo es el tratamiento? Debo internarme durante un mes, 2 o 3 veces por año. Lo que pasa es que como es bastante costoso, no puedo hacerlo tan seguido. Pero en realidad lo que mi gran lucha es que paren de fumigar. Y no importa la distancia, porque la deriva llega. ¿Qué le dirías a una persona común que tiene la información del productor y que tiene la información tuya, que no sabe a quién creerle? Que bueno, la prueba es este 1,60 m y pico que tengo yo con los análisis que tengo. Esa es la prueba, es lo único que le puedo decir. Ya hicimos 700 kilómetros aproximadamente para visitar a la mamá de Nicolás. Mientras estábamos en Entre Ríos, nos fuimos a Corrientes y en Corrientes nos enteramos que ese mismo día había muerto una nena por ingerir una mandarina que tenía aparentemente un agrotóxico. Ese mismo día que estábamos haciendo la investigación. Llegamos de noche a la casa de Nicolás, gente humilde, estamos hablando de gente humilde. Hay un problema. Un productor puede ser ignorante, ignorar que esa fumigación puede matar a otro y puede matar a su propia vida, o puede ser un tipo que a sabiendas de que está fumigándolo al otro y que puede morir, lo mismo lo hace. En esto también salta la cuestión de clases. Te dijimos que por la tierra se están peleando ricos y pobres, y casi todo va tendiente a favorecer al rico. En este caso particular lo que vas a ver es un tipo que, bueno, fumigó, mató a un niño. Las pericias dieron que lo había matado, el veneno que ese tipo había tirado, pero ese tipo está libre y fue absuelto porque no saben si fue el tipo, el capataz o el empleado. Ninguno de los 3 quedó ni siquiera una semana preso. Se determinó que el veneno que había tirado ese tipo había matado a Nicolás, un niño de 4 años. Y que ese veneno lo había tirado en la calle este tipo. Y que ese veneno también terminaba en el río Paraná. Pero ese tipo siempre quedó libre. ¿Escuchás cómo actúa la justicia? ¿Te espantaste de Sandra Rosso Salgado? Bueno, Sandra Rosso Salgado está en todos lados, en todos los juzgados, en todas las fiscalías. Esta es la justicia que tenemos y por eso los agrotóxicos se llevan puesto a muchos argentinos. Se han puesto a los argentinos porque vos fíjate que es un poder, el judicial, que no investiga al que tiene más o menos una situación económica que le permite tener muy buenos abogados. ¿Qué hace la justicia? Investiga al más débil. Y el más débil no puede enfrentarse, no puede a veces investigar o lograr determinar que le generaron un daño, no puede contratar al mejor abogado. Bueno, lo que pasa en todos estos casos es que hay lobbies muy importantes que generan una presión fuerte sobre la justicia y que hacen que todo esto no se investigue. Esto es Puerto Viejo en Corrientes, dale. El
primer caso por homicidio que se juzgaba en la República Argentina respecto a los agrotóxicos, usted fue uno de los protagonistas. Cuénteme cómo fue y cómo termina eso. Sí, una muerte de un niño sucedió en el año 2011. Santiago Nicolás Arévalo, en ese momento de 4 años de edad, como consecuencia de haberse intoxicado con un producto clorado denominado alfa-endosulfán. Esto lo demostró la autopsia, por lo tanto afirmo con certeza de que el niño falleció como consecuencia de esa intoxicación. Amaneció enfermo, que le dolía el estómago, estuvo vomitando. Yo a la 1 de la tarde le llevé a Santa Lucía, una doctora le atendió y le puso una inyección y me dijo que él no tenía nada, que era una epidemia. Le puso una inyección y me mandó de vuelta a mi casa. Y después cuando vino la vuelta, él empezó de vuelta, que lloraba, que tenía vómito. Le llevé de vuelta al hospital de Santa Lucía y me dijo que no tenía nada, que tenía frío. Del agua que está contaminada. ¿Y quién era el supuesto culpable o a quién se lo acusaba, digamos? A un vecino lindante a escasos metros de la comunidad de Puerto Viejo, a la margen del río Paraná. Y la chacra está ahí a escasos metros, 16 metros, tomado, digamos, desde la chacra hasta el lugar donde el niño en su momento jugaba, digamos. Y ninguno de los doctores me decía que es lo que tenía Nicolás. ¿Fue una contaminación aguda o en el tiempo? No, fue aguda, por medio de inhalación. Y cuando él se muere tampoco no me dijeron nada. ¿Y el niño muere porque se encontró en su cuerpo endosulfán? Con certeza, eso lo determinó la autopsia. ¿Y qué se encontró en la chacra de esta persona? Y el mismo producto, alfa-endosulfán, no solamente en las chacras, se encontró también en la vía pública. Y desembocaban al río Paraná. Ese alambre es donde estaba Prieto antes con sus tomates. Desde ahí fumigaba y el pibe estaba acá, Nicolás de 4 años, estaba en ese árbol. En esta calle se encontraron las botellas de endosulfán. Bien, ¿y esto cómo terminó? El Tribunal Oral Penal de la ciudad de Goya absuelve al imputado. No le convencieron todas las pruebas que se incorporaban al tribunal. Orden al presunto delito de homicidio culposo por insuficiencia de pruebas. Se determinó por autopsia que ese niño muere por ese producto que sale de los mismos recipientes que están en la chacra del productor, pero sin embargo la justicia no lo considera como un elemento fehaciente para poder condenarlo, digamos, ¿no? Él aspiró el veneno. El juicio dijo todo cómo era el forense, el médico forense explicó cuánto por ciento, todo, pero eso no le bastó al juez. Le dio inocente a la persona. ¿Cómo se llama el productor? Prieto, Ricardo Prieto. ¿Y todos los empleados que están con él todavía? Sí, siguen todo lo mismo. Ahora, se llevaron la vida de un niño, sí, porque está determinado por la pericia médica. Lo que no se sabe es quién de todos, si Prieto, el empleado o el capataz. ¿Por qué siguen fumigando del otro costado? ¿Quién está del otro costado acá? Y el mismo, nomás Prieto. Ah, ¿es Prieto también? Acá en la zona de Puerto Viejo es Prieto. Bueno, después de dar toda la recorrida por la República Argentina, terminábamos en Rosario. Y en Rosario hablábamos con un médico que se ha puesto... La verdad que es impresionante el laburo que ha hecho, porque en realidad no empezaba investigando el glifosato ni a los agrotóxicos. Este médico lo que hace es dar la última materia en medicina para que se reciban los chicos de médico, y esa última materia lo saca al campo. Entonces hace un gran campamento en donde cuando llegan a determinados pueblos los que van a ser médicos, los aspirantes a ser médicos, van y hace un relevamiento total de qué está pasando en ese pueblo. Y ahí se empezó a dar cuenta que los agrotóxicos estaban matando a la gente. Él fue por otra cosa, no tenía nada que ver sus objetivos con lo que finalmente terminó siendo. Y acá lo ves atrás en nuestro paño a Damián Berseñasi, a este médico, hablando en el Tribunal Internacional de La Haya justamente de este tema, ¿no? Berseñasi es un médico muy valiente, es uno de los pocos que se enfrenta a la industria de los agroquímicos, porque buscamos muchas personas ingenieros
general no quieren hablar. Te va a contar un estudio muy importante, pero lo más importante es que tenés que ver cómo muestra él que de a poco te están envenenando. Claro, se enfrentó a la industria de los agrotóxicos y cuando llegó nuevamente a la facultad, después de haber declarado en La Haya, estaba cerrado el recinto en donde él trabajaba. Le habían puesto candado y no le permitían el acceso a las 150.000 encuestas que tenían y probaban todo lo que estaba diciendo. Vale. Quiero que filme, por favor, esa cámara a donde labura Damián y el equipo de trabajo. Recién entramos a la facultad, por fuera se la ve muy bien, extraordinaria, digamos, y la verdad que te han dado un rincón que no está tan agradable, ¿no? No, es la verdad también una expresión de cuánto es la prioridad que se le dan a algunos temas. Ha hecho un laburo extraordinario. Y contame paso por paso cómo que se termina llegando a la conclusión que después la gente va a saber. Soy el profesor titular de la práctica final de la carrera de medicina. Sí. Trabajamos con el último año de la carrera de medicina. Toda persona que quiere recibirse de médico en Rosario, en la universidad pública, el 6º año es práctica. Y decidimos que la evaluación final de esa práctica sea el campamento sanitario. En vez de evaluar al estudiante con un bolillero, como nos recibimos todos nosotros, llevamos al estudiante 5 días a una localidad y durante esos 5 días el estudiante tiene que llevar adelante un trabajo de relevamiento de la situación de salud de la población. Y eso se puede lograr de dos formas. O esperás en el consultorio los que llegan y no te importan los que no llegan, o salís a buscar qué es lo que pasa en el territorio. Nosotros salimos con los estudiantes a buscar qué pasa, yendo casa por casa. ¿Cuánta gente relevada? Y más de 107.000 personas entrevistadas. Lo que nos arrojan los datos llama nuestra atención. En primer lugar, las principales enfermedades crónicas referidas por la población en estas localidades no coincide con lo que a nivel nacional se dice que son las principales enfermedades crónicas de nuestro país. En segundo lugar, en temas como cáncer, linfomas, leucemias, abortos espontáneos y malformaciones, identificamos un claro crecimiento en todas estas localidades que nos llama mucho la atención. ¿Cuáles son las últimas 2 preguntas que hacen los estudiantes para decir que este estudio no está focalizado en contra ni de Monsanto, ni de aquellos que fabrican el glifosato, ni ningún químico? Todas las preguntas iniciales tienen que ver con qué problema de salud tiene la gente que vive en el domicilio que estamos entrevistando. La antepenúltima es, para usted, ¿hay algún problema de salud en el pueblo? Después de esa preguntamos, ¿y usted identifica alguna fuente de contaminación en el pueblo? Cuando le preguntamos si hay algún problema de salud en el pueblo, la respuesta cáncer ocupa más del 60% de las respuestas. Y cuando preguntamos si identifica usted alguna fuente de contaminación en el pueblo, agrotóxicos, fumigaciones, mosquitos, aviones, agroquímicos, silos, o nuclea más del 80% de las respuestas positivas de hay alguna fuente de contaminación. Ahora vamos a ver la segunda parte de Damián, pero fíjate, cuando llegaba de La Haya, y esto fue de alguna manera cronicado en algunos medios de Rosario, brutal cierre de las investigaciones de Damián Berceñas, y el médico paranaense Damián Berceñas fue despojado de la oficina que ocupaba en la Facultad de Medicina en la ciudad de Rosario. Increíble, ¿no? Mirá hasta dónde llegan los agrotóxicos. La corrupción que hay en las facultades, en las universidades de toda la República Argentina, son los principales, no vamos a decir vectores, pero quienes de alguna manera avalan todo este tipo de situaciones. Avalan hasta la muerte, avalan lo que sea por dinero. Hay que ver qué pasa también en las academias. Ya la crítica a los políticos es muy reiterativa, la crítica a los periodistas también, a los abogados, a distintas profesiones. ¿Qué está pasando en las universidades? Esa es la pregunta, ¿no? A este médico le pasó esto y tomaron esas medidas porque tiene las pruebas y los documentos que muestran que hay pueblos enteros enfermos de cáncer. Pueblos enteros que se están enterando de que tienen cáncer más que en cualquier otro lugar, cuando en el resto del país la mayor parte de las causas de muerte son otras. Bueno, en esos lugares la mayoría de la gente está enferma de cáncer. Está relacionada justamente con lo que pueden dar los pesticidas y los insecticidas, como estamos viendo ahora.
efectivamente nosotros podríamos estar encontrando uno de los elementos para entender el porqué de las formas de enfermar y de morir de la gente ha cambiado como cambió en los pueblos donde hicimos campamentos en el modelo de producción. ¿Cuántas veces más de cáncer hay en estos pueblos que vos has relevado respecto a una ciudad? En Argentina en el año 2012, el Instituto Nacional de Cáncer dijo que cada 100.000 habitantes hubo 217 casos nuevos de cáncer. En los lugares donde nosotros hicimos campamentos sanitarios, el promedio nos da 397,4 casos nuevos de cáncer cada 100.000 habitantes en el año 2012. Esto es casi 1,8 veces más. Fuiste a declarar en el Tribunal de La Haya, ¿no? Sí, fuimos al Tribunal Internacional Monsanto en La Haya en octubre del año pasado a compartir estos datos que nosotros tenemos que nos permiten demostrar este aumento en la incidencia de cáncer que hemos identificado claramente y que se da a lo largo del tiempo, desde el año 2000 hasta el año 2014 la curva es en crecimiento permanentemente, sino también los datos de malformaciones y abortos espontáneos que también van en crecimiento en todos estos lugares. Hay como un factor muy importante de poder que está instalando que los agrotóxicos son fitosanitarios y que no le hacen nada a la población. Nosotros como especie humana compartimos nuestra carga genética con otras especies. ¿Cómo podemos creernos que un veneno que afecte a esas especies no nos puede afectar a nosotros de ninguna manera? Hay ciencia que ha demostrado el impacto de estos productos agrotóxicos en la salud humana. Son tóxicos que se utilizan en la actividad agroindustrial, son agrotóxicos. Bueno, mira, volvió de La Haya y se encontró con que todas, por ejemplo, todas estas cajas donde se guardan, en esas cajas también se guardan las encuestas, se encontró con que en la facultad le habían puesto cadenas para que no ingresara, para que esas encuestas no sean conocidas. Es importante que tomemos conciencia sobre lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo. Gracias, doctora. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos está quedando material afuera, le agradezco a Juan Fernández por habernos dado la entrevista, nos está quedando material afuera que la semana que viene te vamos a mostrar. Hizo Miguel una nota muy interesante acá en Buenos Aires para ver cómo se produce sin agrotóxicos y la verdad es que se puede hacer producción extensiva sin agrotóxicos y eso es positivo. Pero hablamos de las conexiones políticas, de la gente que produce esos agrotóxicos y de quienes dejan que estas cosas que acabas de ver pasen en nuestro país, ¿no? Te vamos a mostrar cómo hay muchos políticos, muchos más de lo que te imaginas, que están financiados por las empresas de agroquímicos. Entonces, ante eso, lo que nosotros nos preguntamos es, ¿qué motivaciones van a tener para buscar que se cambie el sistema o para pensar en otro sistema? Son muchos. No te estamos hablando de una o dos personas que están fuera de la política, no. Te estamos hablando de funcionarios que están vinculadas a organizaciones que reciben dinero de las empresas que producen agroquímicos. Naomi Klein, en la doctrina del Soco, sino también en No Logo, decía que las empresas se apropian de la cultura de un país y se van insertando en distintos países, pero tienen una sola función, ir cooptando la cultura de otros países. En algún momento la CIA lo hacía con el Plan Cóndor en la República Argentina, y lo hizo en Brasil, lo hizo en Chile, empezó por Chile y después tomó todo Sudamérica. En este caso particular ya no tienen necesidad de hacer los golpes duros, sino los golpes blandos, que tiene que ver con estas cosas, cómo las empresas van comprando a dirigentes políticos para hacer lo que quieran con las poblaciones. Y los políticos se hacen los boludos y entonces promueven que no se hagan investigaciones en contra de los productos que venden esas empresas y que los financian a ellos. Dale. Si sale más caro producir con agroquímicos, ¿por qué los demás no lo hacen? Es una buena pregunta para hacerle al gobierno de la nación, ¿por qué no lo hace? Y creo que la respuesta está ahí, donde hay más de 30 vínculos, según un informe en el que trabajé para Greenpeace. Voy a mencionar al menos 6 que son los más importantes. Beatriz Giraudo, ella es la coordinadora de políticas públicas referidas a la sustentabilidad del Ministerio de Agroindustria y a su vez, hasta 2016, fue la presidenta de APRESID. APRESID tiene como miembro a grandes empresas de agroquímicos multinacionales. Son todas empresas que se benefician por la venta de agroquímicos. Entonces es una paradoja que esta persona de donde viene ahora esté protegiendo la sustentabilidad. Guillermo Bernaudo, que hasta poco fue jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria y ahora es el presidente de INASE, es decir, los que controlan lo que sucede con las semillas, es miembro de ACREA. Y ACREA, el 50% de su financiamiento provee de grandes empresas multinacionales de agroquímicos. Entonces, tenemos a la persona que viene del sector
químico que va a estar controlando a las mismas empresas. El vínculo más claro lo tiene el Ministerio de la Industria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, quien fue gerente de Monsanto para Argentina, Paraguay y Uruguay. Entonces, ¿quién más va a tener tanto interés de que estas empresas se beneficien de, por ejemplo, lo que están impulsando en la provincia de Buenos Aires, que es que se reduzcan hasta 10 metros las posibilidades de fumigar sobre las casas de quienes viven cerca de los campos? Uno de los más vinculados también entre ellos es Burjaide, el ministro de Agroindustria. Es miembro de una red muy particular que no es tan conocida, que es la Red de Acción Política, RAP. Es una red que está financiada por varias empresas multinacionales como Monsanto, financia a RAP. Pero no solo Burjaide, también otros 160 políticos argentinos son parte de esta red. Entre los más destacados podemos mencionar a Gabriela Michetti. Varias empresas de agroquímicos financian una red de la que forma parte la vicepresidenta. Entonces, estamos develando un entramado secreto de connivencia entre las grandes empresas de agroquímicos y los políticos que deberían representar al pueblo argentino, pero en realidad parece que están representando a estas grandes empresas. La semana que viene vas a ver una investigación tremenda a nivel internacional de cómo las empresas compran a nuestros dirigentes políticos y cómo esas fundaciones norteamericanas empiezan a funcionar como fábricas de dirigentes políticos en la República Argentina. ¿Quiénes bancan esas fábricas? Las principales empresas norteamericanas. Es por eso que tenemos agrotóxicos y nadie quiere hablar y nadie investiga. Te invitamos a que participes con el hashtag ADN Todos Envenenados, ADN Todos Envenenados, para que nos cuentes cuáles son tus experiencias con los agroquímicos. En el siguiente programa sí te vamos a mostrar los nombres específicos de todo lo que te contó Tomás. ¿Quiénes son los que financian a los que defienden a las empresas de agroquímicos? Nos vamos a la tanda, acordate, Miguel vive en Capital Federal y le detectaron glifosato en orina y le detectaron un insecticida en sangre. Vive en Capital Federal, no te olvides. Los agroquímicos están entre nosotros. Vale, vamos. Que verdaderamente gobierna, que el sistema es el que te vende la información, que el sistema es el que te vende los alimentos, el sistema es el que te vende los agrotóxicos, el sistema es el que después te da el remedio para curar tu cáncer, el sistema es el que te vende a los políticos. La semana que viene vas a ver quién es ese sistema. Lo vas a conocer, ya no es una abstracción, no vamos a hablar de un sistema abstracto, vamos a hablar con nombre y apellido quiénes constituyen ese sistema y vamos a hablar con nombre y apellido quiénes son el resultado de ese sistema. Porque la causa Nisman no vino porque sí la semana pasada. La causa Nisman era para tapar lo de Maldonado. ¿Y sabés qué es lo que se está tapando hace mucho tiempo con Nisman? ¿Y sabés qué se está tapando? El nombre de Benetton. Se está tapando el nombre de Lewis. Se está tapando a quienes responden esos tipos. Esos son parte de un gran sistema que hay en nuestro país. Lo que buscamos mostrarte es quiénes son los actores que están de fondo. Son como los verdaderos titiriteros que están detrás de las operaciones.